Viernes 29 de marzo 2024. Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast y hoy comienza el último fin de semana de este mes. Bueno, contando que el viernes comienza el fin de semana. Si es que comienza el viernes, o si comienza el sábado. Bueno, es que como uno sale de trabajar el viernes, puede contar ya como fin de semana. Lo cierto es que ya es 29 de marzo y pasa rápido el tiempo. Terminando este mes y iniciando el capítulo 5, apenas iniciando en este diálogo muy interesante entre Vidura y Maitreya. Y estamos sobre el texto 9. Sí, texto 9. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jena prayanam utaotma karmam rupa bhidanam chabidam yadatam narayano viswar srik atmayonir etat chano varnaya vipravaryam. Traducción del verso. Oh tú, el principal de los brahmanas, por favor, describe también cómo Narayana, el creador del universo y el Señor autosuficiente, ha creado de manera diferente las naturalezas, actividades, formas, características y nombres de las diferentes criaturas vivientes. Es bastante resaltante que podemos notar aquí. Recordemos el contexto. Tenemos a Vidura que salimos de un capítulo en el cual Vidura estaba conversando con Uddhava y estaban recordando a Krishna, estaban recordando directamente a Krishna. Y podríamos entonces concluir, se podría pensar que en el siguiente capítulo, que es donde estamos, Vidura, que está dirigiéndose a Maitreya para pedirle que se le hable acerca del Señor Supremo, podríamos entonces concluir que todo lo que Vidura quiere saber es relacionado con Krishna. Y sí, todo es relacionado con Krishna para personas como ellos, y es lo que estamos aprendiendo. Pero veamos qué interesante y curioso que Vidura pregunta de un tema que podemos decir que aparentemente es material, que digamos que podríamos decir que no tiene mucha relevancia. Si vamos a estudiar acerca de Krishna, parecería que es más relevante conocer acerca de las actividades directas de Krishna o los pasatiempos de Krishna o cosas más directas con, digamos, procedimientos para servir en diferentes formas del servicio devocional. Vidura podría preguntar acerca de detalles, por ejemplo, detalles relacionados con el kirtan, con la adoración de la deidad, porque eso es directamente servir a Krishna, ¿no? Porque él viene, como dijimos, de un capítulo previo en donde se está hablando de Krishna y el tópico es ese. Pero aquí se incluye en el pedido de él, se incluye que por favor se narre de cómo es que el Señor Supremo ha creado las diferentes naturalezas, actividades, formas, características y demás de las diferentes criaturas vivientes. Y eso es resaltante porque, como mismo el Bhagavatam lo señala, que para aquellas personas que están ubicadas en las etapas iniciales del proceso, hace falta el conocimiento acerca del Señor Supremo y también el conocimiento que está vinculado con la naturaleza material. Y es por eso que el Bhagavatam, si bien en verdad es el libro por excelencia, el Amala Purana, el Purana que es Amala, que no tiene ninguna contaminación, y que es la encarnación del Señor Supremo, de acuerdo con el mismo Bhagavatam. Por eso es que el Bhagavatam dedica suficiente tiempo a narrar
cómo se crea el universo, cuáles son las diferentes manifestaciones materiales, respondiendo un poco a la pregunta que está planteando aquí Vidura. Y ayer mencionábamos, ¿no?, como en el quinto canto se va a dar una descripción de cómo está dispuesto todo el universo, los diferentes planetas, etc. Entonces podría dar la impresión de que eso es un tema material, pero lo cierto es que el espíritu con el cual se estudia es sabiendo que se está conociendo acerca de la energía externa del Señor Supremo, que en fin de cuentas, a través de ese estudio, también nos acercamos al Señor Supremo. El proceso, a ver, otra vez, ese estudio de la naturaleza, sí, nos acerca al Señor Supremo, debido a que así lo plantea él, así lo ha diseñado, digamos, o así está diseñado en el sistema de Parampara. Pero no querría decir de que si alguien se dedica solamente a estudiar la energía material, puede llegar a comprender al Señor. Eso también lo describe el Baba, también lo enseña, que se puede llegar a comprender al Señor y se puede mejorar la comprensión del Señor estudiando la naturaleza material cuando en el corazón del estudiante hay el deseo de servir a Krishna, que eso es lo principal, una vez que hay el deseo. Lo cierto es que entonces Vidura está preguntando por un tema que es aparentemente material, pero lo cierto es que es espiritual y fomenta y conduce al servicio devocional. Vamos a leer el significado para este verso escrito por Srila Prabhupada. Cada ser viviente sigue el plan de sus inclinaciones naturales en términos de las modalidades de la naturaleza material. Su trabajo se manifiesta en términos de la naturaleza de las tres modalidades. Su forma y sus características corporales se conciben según su trabajo y su nombre se designa de acuerdo con sus características corporales. Por ejemplo, hombres de las clases superiores son blancos, entre paréntesis, Shukla, y los hombres de las clases inferiores son negros. Esta división de blanco y negro ocurre en términos de los deberes de vida blancos y negros de uno. Los actos piadosos llevan a nacer en una familia buena y de alta posición, a volverse rico, a volverse culto y a adquirir hermosas características corporales. Los actos impíos llevan a pertenecer a una familia pobre, a estar siempre necesitado, a volverse un tonto o un analfabeto y a adquirir características corporales feas. Vidura pidió a Maitreya que explicara esas diferencias que existen entre todas las criaturas vivientes que ha hecho Narayana, la suprema personalidad de Dios. Fin del comentario. Veníamos leyendo y presentando ayer como la división, incluso la división política, sí, de diferentes países, diferentes territorios, corresponde con el mérito y las actividades, el karma de cada persona. Aquí Prabhupada ya ha agregado un poco más y vaya que ha sido resaltante lo que hemos leído. Si estuviéramos en una reunión presencial, yo preferiría abordar los diferentes puntos que se mencionaron aquí, que yo encuentro que son varios, de acuerdo con lo más resaltante que haya encontrado la audiencia. Yo, como en este caso estoy solo o casi solo, voy a empezar con esto. Claro, porque sí. Sí, bueno, voy a empezar con esto, el color de la piel. Es que, y más todos sabremos, ¿no?, que
en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, histórico en el que nos encontramos, parecería que es un pecado hablar de la piel de las personas o el color de la piel, y mucho menos para hacer lo que Prabhupada está haciendo. Como dije, parecería eso, y cada vez es menos políticamente correcto hablar de la superioridad o inferioridad de las personas basándose en el color de su piel. Y vaya que, como dije, en este contexto en el que nos encontramos ahora, sí, es simplemente políticamente incorrecto. Y es curioso que, a ver, voy a leer esto que tengo aquí resaltado en pantalla, porque, claro, no quisiéramos saltar al siguiente verso sin hablar un poco de esto. Prabhupada dice, los hombres de las clases superiores son blancos, Shukla, y los hombres de las clases inferiores son negros. Wow. Por ahí encontramos en el Bhagavatam y en diferentes escrituras, ustedes lo habrán notado, que con mucha frecuencia al hacer una descripción de la persona, se habla del color de su piel. Encontramos a Krishna, descripción de Krishna, y sus diferentes encarnaciones, y otros grandes Vaishnavas también, otros grandes personajes que figuran ahí. Y sí, en el caso de Krishna, el color de su piel es oscuro, es negro, oscuro. Aunque también esto es interesante porque en las representaciones usualmente se lo pinta como de color que azul. Sin embargo, cuando vemos las escrituras, siempre se lo describe como el color de una nube, Siam, el color oscuro, de una nube cargada de mucha agua. Y no necesariamente esas nubes son azules, del mismo tono, como se lo pinta de Krishna. En otras ocasiones, por ejemplo, se habla de Narada Muni, como él tiene el color de su piel es blanco, o el color de la piel del señor Balaram es blanco. Eso por un lado, el hecho de que sí se habla del color de la piel de las personas en el Bhagavatam, y con mucha frecuencia se nos hace saber que muchos de ellos, de estos personajes, su tez es blanca. Ahora, con lo que Prabhupada ha dicho aquí, hablando de clases superiores y clases inferiores, esto no necesariamente hace referencia por un lado, al estado de conciencia de la persona. No querría decir que lo que Prabhupada está planteando aquí no indica que una persona es mejor persona, hablando en términos morales, que otra, por el color de su piel. O no, tampoco indica que una persona sea más desarrollada en el contexto en el que hemos venido en estos últimos días hablando de alguien civilizado. No querría decir que una persona de piel blanca es más civilizada o es más inteligente, o etcétera. Prabhupada, así como lo hace en otras ocasiones cuando habla y se mete, así como ahora, en asuntos, aquí está tocando descripciones sociales. Cuando habla, por ejemplo, de las diferentes castas y diferentes los roles, etcétera, usualmente eso es una descripción que apunta más bien a la distribución social y no tanto a lo moral. Y obviamente que hay un vínculo entre las dos. Obviamente que cuando, por ejemplo, se habla de los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras, en un sentido los brahmanas van a la cabeza porque las labores que realizan, las labores de educación, las labores de medicina también, ellos se dedicaban a la medicina, eran los médicos, eran los sacerdotes. En un sentido, esas labores, por ejemplo, si tenemos una civilización que se pierde y que entra en una crisis súper grande, lo primero que se va a necesitar son labores de educación, se van a necesitar médicos. Esas labores son más vitales, digamos, y por lo tanto se los considera como dentro de las castas superiores, dentro de las clases superiores, pero no moralmente superiores. No es que esas personas tengan una conciencia necesariamente mayor o más desarrollada.
Y lo mismo lo que está Prabhupada presentando aquí. Sí, podría dar la impresión de que apunta a eso, a que necesariamente una persona por el color de su piel es mejor o es peor. Y pudiéramos también, como otro recurso que pudiéramos utilizar aquí es ver la biografía de Prabhupada y diferentes documentos y observar cómo es la Prabhupada, él intercambiaba, cómo eran sus intercambios con todo tipo de personas. Y sí, sus intercambios, y tal vez algunos de ustedes sabrán, sino aquí lo mencionamos como en muchas ocasiones fue señalado Srila Prabhupada por su trato bastante libre, por su apertura sí, a tratar muy libremente con todo tipo de personas, aunque en realidad ya saliendo de la India para el concepto de las posturas de muchos, incluso Vaishnavas, el hecho ya de salir de la India y relacionarse con quien sea fuera de la India ya es algo condenable, ya sea que se trate de blancos, se trate de negros o de cualquier otro color. Ya el hecho de salir de la India, como dije, para algunos es impensable porque se considera bajo ciertos criterios que fuera de la India todas las personas son incivilizadas y son, el término técnico sería melechas, que no tienen ninguna civilización. Entonces, la ley del karma va poniendo en diferentes situaciones a cada persona, como veníamos diciendo, y por ley del karma nuestra conciencia se va desarrollando y sabemos que existen personas que los desarrollos de conciencia son están presentes sí, en diferentes grados, en diferentes niveles, en diferentes personas, ¿no? Así que el Bhakti, para terminar con este tema y cerrarlo ahí, el Bhakti no es un sistema que va seccionando a las personas entre peores y mejores. Obviamente, queridos Vaishnavas, tenemos que decirlo aquí también, obviamente que textos como los que tenemos aquí enfrente, y hay otros similares, que dan pie para que alguien sí se escude en ellos para menospreciar a otros, eso sin duda. Eso por un lado, como por ejemplo cuando se habla de la posición aparentemente inferior de las mujeres, entonces sin duda que alguien toma estas indicaciones o estas afirmaciones y saca provecho de ello, digamos. Y eso por un lado, y por otro lado, habrá casos en donde la persona lee esto y eso le refuerza más a la persona de que ella es inferior. Y bueno, he aquí por un lado, la responsabilidad nuestra de leer detenidamente, como hace algunos días ya señalábamos, como si la Prabhupada al inicio de la Gita, si tenemos a un estudiante que está iniciando su vida devocional en el Bhakti, pues primero va a leer la Gita como es el método, y al mismo inicio de la Gita, creo que podemos ir a abrirlo para que lo veamos, al mismo inicio de la Bhagavad Gita, tal como es, Prabhupada recomienda al estudiante que apenas está iniciando, recomienda que esta literatura se lea con cuidado, que haga una lectura cuidadosa. No solamente una lectura que podríamos decir detenida, que sí también, o una lectura que podría detallada, sí también, pero curiosamente Prabhupada habla de una lectura cuidadosa, y esa lectura cuidadosa, cuando se habla de cuidado, es porque puede haber peligro, uno puede dañarse. Vamos a ver si lo encuentro de otra manera. Aquí está. Prabhupada escribe al final de la Bhagavad Gita en la introducción, o al final de la introducción de la Gita, después de haber presentado 32 páginas de introducción para el libro, escribe estas líneas que son la conclusión de toda la introducción, y él dice lo siguiente: en conclusión, la Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente.
Y esta misma idea aparece en el Bhagavatam más adelante. Ustedes no lo están viendo. Ahora sí, aquí está. Esa misma idea aparece en el Bhagavatam más adelante. Prabhupada desarrolla un poquito más el asunto de leer cuidadosamente, y es que uno pudiera terminar haciéndose daño, Prabhupada dice, o hacerle daño a otros. Entonces eso puede suceder, que uno tome estas descripciones y debido a que somos almas condicionadas, hay que decirlo por si se nos ha olvidado, somos almas condicionadas y tenemos la tendencia a explotar a otros, tenemos la tendencia así a intentar ser el dueño y el mejor y el principal, y eso nos puede llevar a reforzar esa tendencia, digamos, demoníaca, utilicemos esa palabra, demoníaca de querer explotar a otros. Claro, porque el Bhagavatam lo dijo, entonces nosotros somos superiores. Como dije, a veces se habla aquí se ha hablado del color de la piel, a veces se habla del sexo o del género. Y bueno, o a veces se habla de diferentes roles, yo pudiera sentirme superior. Y en un sentido vamos a decir que es normal o es comprensible, justamente porque somos almas condicionadas, es comprensible que a veces surjan esas cosas y de alguna manera podemos, con ojos comprensivos y compasivos también, si alguien más está incurriendo en ello, pues podemos tener comprensión y saber que sí, pues somos almas condicionadas, ¿no? Algunas personas encuentran satisfacción, encuentran placer en sentirse superior a alguien más, en sentirse que sí, que soy mejor, porque el Bhagavatam lo dice, a pesar de que mi conciencia esté en cualquier lado, cualquier otra cosa que no sea Krishna, bueno, yo podría sentirme superior porque el Bhagavatam lo dijo. O lo mismo lo otro, yo pudiera sentirme inferior y reforzar mis inseguridades a partir de estos textos. Así que una lectura cuidadosa se requiere. El Bhakti es justamente un sistema que incluye a todos porque lo más importante en el Bhakti es la sinceridad de la persona, la seriedad de la persona, la disposición que tenga a servir. Y si alguien se descuida en este tipo de afirmaciones para sentirse superior, pues el Bhakti le va a costar, sí, le va a costar más trabajo. Y no solamente que le va a costar más trabajo, sino que si llega el punto en el que yo violento a otros y incurro en lo que, como el Bhakti lo llama, las diferentes ofensas, pues Krishna, por amor, a ver, voy un poquito más atrás para elaborar el punto. Si yo realmente me siento superior y trato con esa disposición superior, que en realidad es un reflejo de una inseguridad, pero es otro tema, pero si yo me comporto con una disposición de superioridad hacia alguien más, porque el Bhagavatam lo dice, según, y termino cometiendo ofensas, termino menospreciando, sí, hay diferentes niveles de ofensas, pero incluso con menospreciar a alguien, y si estoy menospreciando a un Vaishnava, Krishna, por amor y por misericordia, entonces lo que va a hacer es que me va a tomar de donde estoy y me va a poner distante de los devotos para que yo pare de cometer tales ofensas. Y con distanciarme de esa manera, Krishna me va a bloquear la gracia para que pare de cometer esas ofensas y pare de dañarme a mí mismo. Y que sí, porque entre más ofensas se cometen, pues más se oscurece el corazón. Y sí, simplemente no se va a poder seguir con el proceso y termina uno alejándose. Por eso, de vuelta, una lectura cuidadosa es requerida. Y también hace falta decirlo, que estamos presentando aquí esta explicación o este intento por traer más claridad sobre este tema, pero también siempre está abierta la oportunidad y la invitación a ver, como yo decía hace un momento, a ver cómo el fundador de esta escuela, sí, de esta rama del movimiento de Sankirtan, que es ISKCON, a ver cómo esa persona trataba con todos, con todas aquellas personas que, sí, que de alguna u otra manera alguien podría considerarlos inferiores. Y al ver cómo él trataba con ellos, podemos darnos cuenta de que sí, de que el Bhakti, o al menos esta persona que es el fundador y que es sí, el embajador, digamos,
trataba con apertura y con amor a todos. Porque pudiera dar la impresión de que esta explicación que estamos intentando presentar es solamente como para, ¿qué podría decir? Es como tratar de adornar algo para que se escuche bonito o tratar de tapar algo que es evidente. Podría dar la impresión de que sí, estoy tratando de explicarlo solamente para quedar bien, pero que en el fondo, en realidad, el Bhakti sí tiene una mala disposición hacia ciertas personas. Pero no es así. Cada persona puede darse cuenta de que el, eh, sí, el progreso espiritual y la gracia de Krishna está dispuesto para todos, mm, independientemente de dónde estemos, independientemente, partiendo de lo que decíamos ayer también, el contexto de ayer, independientemente del lugar donde vivamos. Yo podría sentirme superior no solamente ahora que hablamos del color de la piel y etcétera, y preocupado un poco más abajo, habló de otras cosas. Yo pudiera sentirme superior porque tengo una buena posición familiar, porque tengo buena educación, porque tengo alta posición. Todo esto Prabhupada lo escribió aquí. Y sí, independientemente de donde me encuentre, hay siempre el peligro de que eso que está en el corazón surja, ese deseo de querer ser el mejor y encontrar justificaciones para aplastar a otros. Y al mismo tiempo, si bien es verdad, por todos lados está ese peligro, digamos, o esa posibilidad, al mismo tiempo, y viéndolo con ojos positivos, en todos lados y para todos está la posibilidad de servir a Krishna y de encontrar la gracia ilimitada, divina, maravillosa de Krishna. Y esa es la invitación para todos. Estas descripciones que han aparecido aquí, sí, corresponden más bien a un asunto de esa distribución social, sí que podemos verla presente en esa antigua civilización védica. Yo estoy seguro que, como dije al inicio en una reunión presencial, esto nos llevaría a centrarnos en diferentes temas relacionados, o sea, en torno a esto, a estas diferentes posiciones, que tienen que ver con el karma. Aquí estamos hablando de diferentes, sí, diferentes resultados del karma de cada quien, del karma de cada persona. Bueno, eso vamos a decir. Eso es lo que diremos por ahí. Hoy es día Viernes Santo. Espero que podamos caminar un poco más o acercarnos un poco más. A ver, con el permiso, también voy a decirlo ahí, con el permiso y con el respeto debido hacia la tradición y todas las actividades que se llevan a cabo hoy en Viernes Santo dentro de la Iglesia Católica, que yo las desconozco a detalle cuáles son todas. Pero sí, con respeto a ellas, voy a decir que si nosotros pudiéramos tomar este Viernes Santo para traer más santidad a nuestra vida, que posiblemente también es uno de los objetivos dentro del cristianismo. Yo nada más estoy haciendo aquí, sí, aprovechando que hoy es un día santo, o que, claro, podemos decir que todos son días santos porque en servicio a Krishna, así lo son. Pero el punto es que hoy en el Viernes Santo mi deseo es que pudiéramos acercarnos y dar un paso más en el cultivo de santidad, en el cultivo de pureza, que son sinónimos, ¿no? Pureza, santidad, y que pudiéramos apreciar, y en ese caminar, en ese dar un paso más en el cultivo de santidad y de pureza, pues uno de los resultados que ocurriría de ello es algo que Bhakti Priya mencionaba ayer, y es que uno ve con otra disposición a los demás, lo que estamos hablando aquí hoy. Y citábamos el 5.7 de la Gita, que una persona que trabaja con devoción se da cuenta, ya que está trabajando con devoción, que está actuando con devoción, se da cuenta de que en el corazón de todos está el Señor Supremo. Y es que algo maravilloso sucede, y es que todas las personas nos son queridas. Sentimos cariño por todas las personas, aprecio, incluso en un sentido físico se puede observar cómo
la belleza en todas las personas, que todas las personas son bellas. Y bueno, en el cultivo de santidad, en el cultivo de pureza, se va volviendo más, se va volviendo más evidente a los ojos de la persona que vive esa pureza, de que sí, la belleza de Krishna no solamente está en las flores, no solamente está en las nubes y en todo lo, en, en la naturaleza, pero es que, bueno, sí, en la naturaleza, pero cada ser humano es parte de la naturaleza también. Y podemos llegar a apreciar a todos con los verdaderos ojos, con los ojos puros. Y los verdaderos ojos, la perspectiva correcta es que, sí, o antes de decir cuál es la perspectiva correcta, eh, Krishna tendría perspectiva correcta, ¿cierto? Porque nunca está en maya, nunca está en ilusión. Y Krishna aprecia a todos. No podría ser posible que Krishna desprecie a algunos y aprecie más a otros. Krishna va a sentir más atracción por aquellas personas que están dedicadas al cultivo de pureza, eso sí, al cultivo, no solamente al cultivo de pureza, pero se dan a la actividad de darle placer, de querer complacerlo al Señor Supremo. Sí, ahí Krishna, de acuerdo con las escrituras, va a tener una disposición un poquito más de atención le va a dar Krishna a estas personas, pero él no desprecia a nadie, no, no sería Dios aquella persona que desprecie a unos y que favorezca a otros. Entonces, esa es la perspectiva correcta y en la medida en la que cultivamos santidad, todo esto lo decía por el Viernes Santo, en la medida en la que cultivamos santidad y pureza, nos damos cuenta de eso, es que es verdad que por un lado todos somos iguales, todos somos hermanos, como algunas veces dicen, y todos somos hijos de Dios, también siguiendo otra frase. Y es que eso es verdad. Así que podamos seguir cultivando pureza, santidad, y que podamos seguir trayendo más gracia, ganándonos más la gracia de Krishna y viviendo una vida más amorosa, una vida más plena, con suficientes recursos como amor y sabiduría. Muy bien, ahora sí, aquí nos detenemos. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana, si el Señor nos permite. Hare Krishna.